Potasio 2,3 milimoles por litro, el calcio 1 milimol por litro, el cloro 105 milimoles por litro, la saturación está en 89% y el índice de pH2 sobre pH2 está en 148. Hasta ahí, ¿qué diagnósticos confirma sobre el campo? ¿Hay algún análisis más? Sí. Ahí, ahora sí. ¿Comentarios? Bueno. Ya esta es la radiografía. ¿Quién quiere escribir? ¿Quién se mueve por escribir? Ya ver, escriban. Usted, no quiere. Ya, ¿quién tiene? ¿Quién no tiene? ¿Es una AP o PA? No se puede relacionar. Es una P. Voy a hacer una pregunta. Es una P porque no se puede leer La burbuja gástrica. Ah, bueno, ya. Después, calidad. ¿Por qué no rotaron conmigo? Nada, ya está. La calidad, ¿qué dice? Esta es la calidad de la placa. Está bien, para el derecho. ¿Qué dice? Pedro, Lady, Chantal, Marie, Michelle, Elvis, algunos Oscar, ¿qué más falta? ¿Qué se llama? Se me ha olvidado eso, es porque los baja, pero no me olvidé eso. Es un momento que fuerte, pues, no sean egoístas. Según el criterio de incidencia, podemos ver que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No está rotada. Tiene buen. No, ¿sí está rotada? Ay, perrito. Mío. Pero sí cumple con inspiración. Está un poco rotada y en penetrancia. 8, 6, 7, 8, ¿no? 9. 9 tiene derecho, ya. Sí. Y el izquierdo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tiene 9, ¿ah? Sí. Ya, está bien. Y Después, de penetrancia. ¿qué te parece? Voy a estar más cerquita porque a mí me parece que. ¿Hasta cuántas espinosas ves? ¿Hasta cuál se ve? Los que son más adelante, pero para delanteros, pero acá tenemos un poco hidrosantilados. La verdad es que bueno, la D1 está cortada. Bueno, D2, D3 creo que hay. ¿D4 hay? No, ya no hay, ¿no? Entonces tiene una penetración blanda, ¿no? Tiene buena calidad, bueno, ya. ¿Qué más? Ya, ¿y qué más tiene? Una opacidad difusa en pulmón derecho. Tiene un programa, tiene un programa. Fuerte, Elvis, fuerte. Ustedes se cada vez más seguido. Ustedes que lo han visto más detalladamente. A mí me parece especial. A nivel de más abajo, y queda una radiografía. Más abajo. Por ahí parece que hay un broncograma. Después, en el lado izquierdo, hay una imagen en parche arriba donde está como a la derecha. Ese es un parche. Pero retrocardíaco parece que hubiera broncograma. Sí.
pareciese, no estoy muy seguro. No me acuerdo bien de la parte de esa niña, pero bueno, con todo esto, ¿qué les parece? Bueno, hay como diferencia social. Y también la radiopacidad, el lóbulo inferior izquierdo, se menciona. Sí. Pero es que parece que tuviera menos espacio. ¿Sí o no? Pero sí. ¿Algún análisis más tienes? Ah, sí. Ahora sí. Lo del informe de la tomografía. El informe sería que es un líquido libre en espacio pleural lateral en leve cantidad que se extiende hacia las fisuras y áreas de consolidación multifocales y laterales como ya compromiso de los segmentos posterobasales de los lóbulos inferiores y regiones periliares del lóbulo superior. No tiene la placa, ¿no? No. Pero más o menos lo que hemos visto, al final, ¿sí o no? Sí. Sigue. Y también en la ecografía abdominal, que bueno, podemos confirmar lo que es la hepatosplenomegalia, ya que el hígado es de tamaño incrementado, en este caso 150 milímetros, y la morfología conservada con la intensidad incrementada de bordes definidos. No hay lesiones focales, no hay presencia de dilatación de vías intraterales intrahepatas. En cuanto a la vesícula biliar, es piriforme, pared delgada, la línea biliar es homogénea, sin imágenes de litiasis en su interior, y en cuanto al vaso, de tamaño incrementado, 120 x 60, y morfología conservada, definición normal, de contextura homogénea y sin lesiones focales. Confirmamos lo que es la hepatosplenomegalia del examen físico. Eso Eso es después. no importa, sigamos. También, para lo que hemos sospechado un poco de una posible TBC primaria progresiva, base de los criterios, o bueno, para lo que es un caso probable. Hasta ahí, ¿qué diagnósticos? Tenemos a Word. ¿Qué diagnósticos le asisten? Los que han mencionado quieren retirar alguno o quieren precisar alguno. Claro, por favor, los diagnósticos. Insuficiencia respiratoria, ¿sí confirma? ¿Qué dice insuficiencia? No recuerdo. ¿En qué se sustenta? En el PAPI, ¿sí o no? Menos de 300. Inclusive se ha llegado a una insuficiencia respiratoria moderada. Sí, estaba a 200. 200. Ajá. Después, si no hay dificultad respiratoria, ¿en qué se sustenta o la retina? Ahora, hay si no hay dificultad respiratoria de moderado severo, ¿qué sería? Los paquetes musculares. De musculatura Espiral. Decía subcostal intercostal. ¿Cuál es? Subcostal intercostal. Ya, dos paquetes. ¿Qué moderado sería? Moderado, claro. Aunque ese es con oxígeno, porque teóricamente tiene que ser 3 paquetes. ¿Ya? Inmunizaciones incompletas, neumonía. ¿Te existe el diagnóstico de neumonía? Sí, lo preciso que sea una neumonía típica. NAF de etiología típica. Bajo peso en la C, talla para gallar, es así. Desarrollo adecuado para gallar, síndrome anémico. ¿Hay algo más o algo más? Se atreve. Hipocrómico, ¿qué más? Microcítico. De etiología probablemente terapéutica, están 100% seguros. Tiene desnutrición, ya. ¿Qué más? Pero, como no tenemos ferritina. No le Cuando no hay pide. ferritina, ¿qué usamos? Hierro sérico. Como marcadores. La ferritina, sí, en la ferritina, ¿cómo está? En la ferritina está disminuida. Está disminuida, ¿sí? La ferritina. Y si está elevada, ¿qué puede ser? Es un proceso inflamatorio. ¿Qué? Un proceso inflamatorio. Inflamatorio. Y si tú no haces ferritina que debieron hacerle, Sí, no dice. ¿qué puedes usar? Plaquetas, a ver cómo están el programa, ¿no? Este va a ser el programa. Ya está. Las plaquetas, setentengrenina. Plaqueta P.
Leucopenia. Hay plaquetopenia, leucopenia. Es una panzopenia. En pocas palabras. Y anemia. ¿Qué diagnóstico hay que pensar en? Leucemia. Un linfocitorelativo leucemia. No lo han puesto. No lo han puesto. Ya está. Pero la PCR está elevada. Nos habla de que hay una inflamación. Puede ser aguda o crónica. Entonces, la anemia que tiene puede ser el síndrome linfoproliferativo, síndrome 2 leucemia. No es que haya pero también otra causa de hemoglobina baja, entonces PCR altos es anemia por por enfermedad crónica. ¿Qué es? Por enfermedad crónica. Por enfermedad crónica. Si no tienes arretina, pues PCR. Arretina hay en los hospitales grandes, ¿no? Pero ya los más chiquitos ya no tienen. Pero algunos de ustedes van a ir ahí a comer porotos a caminar, después van a ir a comer camarón, tirar sus piscos en aplausos, no viendo lo que ya va a evitar. Entonces hay hospitales que no tienen, pero todos esos hospitales que van a ser internados sí tienen PCR. La PCR todavía le puede dar mucho. Ya, a ver, sí, ya. Y ahora sí, ya. Ustedes son las estrellas ahora. Hasta aquí nada más. ¿Y cuál más? Les ha puesto PPD6, no han dicho ya, pero ya vamos. Bueno, en este caso, como ya lo mencioné, hemos pedido lo que es, bueno, se puede ver lo que es la presencia del PPD de 6 milímetros. Recordamos primero que todo, para que nosotros podamos decir que es, entre comillas, positivo, en los niños debería ser más de 10 milímetros, pero recordamos que el paciente tiene una desnutrición crónica, que bueno, es un análogo de pacientes con VIH en adultos. Por lo tanto, mayor de 5 milímetros ya podríamos decir que podría considerarse como positivo. Y es por eso que juntando los criterios para lo que es un paciente pediátrico con posible TEO, que es el PPD positivo, lo que es la sintomatología clínica y luego es los hallazgos radiológicos, como podemos encontrar lo que es la presencia del derrame pleural, la presencia de la conciliación, podemos ya sospechar que es un posible caso de TEO. Y bueno, por lo tanto se realizó lo que es su respectiva vasculoscopía por correlación de Nielsen, encontrando que es un positivo de 2 cruces, el cual, como podemos interpretar aquí, se observa entre 1 o 10 bar por campo en 50 campos observados. Y también se le pudo pedir lo que es el cultivo, pero los resultados todavía no han llegado porque bueno, demora bastante, ¿no? Claro, 2 meses aproximadamente. Y bueno, los diagnósticos finales que hemos llegado nosotros es que el diagnóstico de crecimiento es una talla baja para la edad, el diagnóstico nutricional, el diagnóstico de nutrición es una desnutrición crónica moderada, el diagnóstico de desarrollo es un desarrollo normal, el diagnóstico por inmunizaciones es incompleto. En cuanto a los diagnósticos patológicos, la insuficiencia respiratoria aguda, una neumonía complicada con derrame pleural bilateral, una acidosis respiratoria por los valores del AGA, que bueno, como pueden observar acá, el pH estaba disminuido, el PCO2 estaba aumentado y el bicarbonato bueno, se encontraba en casi normal, que vamos a comentar decir que la acidosis respiratoria estaba siendo compensada. Y bueno, como otros diagnósticos, la anemia moderada, una neutropenia severa afebril, una pancitopenia, bueno, por los valores disminuidos de la hemoglobina, lo que es las plaquetas y también los leucocitos, la hepatosplenomegalia confirmada en la ecografía, una hepatopatía secundaria de lo que es la TBC, porque también nosotros podemos pensar que la hepatosplenomegalia o la hepatopatía es producto de la misma tuberculosis primaria, que ha sido una tuberculosis primaria progresiva, que ha mirado por vía hematógena a lo que se liga, produciendo también lo que es la hepatosplenomegalia. Y bueno, como último diagnóstico que nosotros también podemos pensar es una tuberculosis primaria progresiva. ¿Quién ha hecho TBC? Hace una semana hicimos. Pero ¿cuál es el patrón radiológico más común en la infección primaria? Creo que ha sido Marín, ¿no? Sí. ¿Cuál era? ¿Te acuerdas? Generalmente es en área de hueso. Son las basales. Basales. Área de hueso 3. En violencia del adulto es más aplicado. ¿Qué reactivación? En niños es. Les digo eso porque la radiografía sí
Se pueden la tomografía de mama dice que son lesiones y basales. Y bueno, ya empezando con lo que es la revisión de lo que es la tuberculosis primaria, vamos a hablar acerca de una revisión breve, claro, después del seminario que ha hecho mi compañera. Y bueno, como definición tenemos que la tuberculosis primaria es la primera infección causada por el Mycobacterium tuberculosis en una persona que nunca ha estado expuesta previamente al bacilo. Generalmente ocurre por la inhalación de gotas infecciosas y afecta principalmente los pulmones, aunque puede diseminarse. En este caso, tenemos que recordar principalmente lo que es un caso de TB pediátrica probable. Como ya los mencioné, nosotros en este caso PLBK, utilizamos los criterios de clínico, radiológico y inmunológico. No contábamos con el criterio epidemiológico, que era la exposición en caso de TB activo. Y bueno, en cuanto a los criterios clínicos, la tos, la fiebre que presenta en un principio, la pérdida de peso marcada del paciente, hallazgos radiológicos, hay algunos hallazgos de radiografía de todas las contracturas con TB y inmunológico la prueba cutánea de PPD positiva, en este caso más de 5 milímetros. En cuanto a la epidemiología, podemos encontrar que 1.700 millones de personas están infectadas con tuberculosis y en el año 2024 1,3 millones de niños desarrollaron TB. En 173 número de nuevos casos de tuberculosis que surgen en un año determinado por cada 100.000 habitantes en nuestro país. Y bueno, también encontramos que en las ciudades más prevalentes, Ucayali, Loreto y Madre de Dios, son los departamentos que en 2022 han presentado mayor tasa de morbilidad por TB. Y en Arequipa se han diagnosticado 213 casos de tuberculosis. ¿Y ese paciente de dónde era? De Madre de Dios. Cuarto Magdalena. Sí. Cuarto. En la zona de alta prevalencia. Bueno, recordando un poquito de la fisiopatología, primeramente tenemos que acordarnos lo que es el agente etiológico. Lo que es la tuberculosis es causada por el Mycobacterium tuberculosis, que es del lento crecimiento, que puede quedar en estado de latencia o instaurar un cuadro clínico inespecífico progresivo. Y también que alrededor de 4 a 12 semanas, pero puede transcurrir años hasta evolucionar una arteria pulmonar o extrapulmonar. Y hablando específicamente de lo que es la fisiopatología de es una inhalación de los aerosoles por Mycobacterium tuberculosis y posteriormente va a ser lo que es la penetración en los macrófagos, una fagocitosis mediada por los receptores, va a haber una replicación en los macrófagos a través de ¿qué? De una inhibición de la maduración del fagosoma del favorizosoma, libre replicación del intrafagosoma y una libre replicación intrafagosómica y una acción en la proteasa principal. Y posteriormente, antes de recordar todo esto es que previamente se había instalado el alveolo y la exposición a Mycobacterium tuberculosis conduce a la eliminación o a la resistencia del patógeno. ¿Cómo nosotros podemos transmitir esto? Vía aerógena se transmite por el aire a través de gotitas o aerosoles que se expulsan al toser, estornudar, hablar, gritar o cantar, o unas microgotas de saliva, o también por vía orogenital, cutáneo mucoso, transplacentaria, que es hablar acerca ya de la tuberculosis congénita o que son mucho menos comunes que la vía aerógena. Y también para hacerles recordar un poco de lo que es la tuberculosis primaria versus tuberculosis primaria progresiva y tuberculosis secundaria. Como ya lo mencioné, tuberculosis primaria es primera infección, al igual que tuberculosis primaria progresiva. Ambas son primera infección. Pero lo que diferencia de estas es que la tuberculosis primaria suele ser en pacientes inmunocompetentes y la tuberculosis primaria progresiva en inmunodeficientes. Recordamos que nuestra pacientita tenía una desnutrición crónica, que podemos compararlo con el VIH en los adultos. Y a diferencia de la tuberculosis secundaria, que es ya en pacientes inmunocompetentes, pero que tienden a hacer la reinfección por Mycobacterium tuberculosis. Y en cuanto a los signos y síntomas, he dividido un poco lo que es la TB primaria versus la TB primaria progresiva. La TB primaria, en un principio suele ser asintomática. La fiebre puede ser una fiebre baja de larga duración, principalmente en los niños, una tos seca, leve o pasajera, puede observarse en lo que es la radiografía de las adenopatías ciliares, malestar general, sudoración ligera, pérdida de apetito que suele darse ocasionalmente y la presencia del complejo de Gauss, que puede observarse también en la radiografía. Esto en caso de la TB primaria, pero encontramos su diferencia, su comparación con la TB primaria progresiva, que suele darse en niños pequeños o ancianos, personas inmunocomprometidas, como yo lo mencioné, VIH en adultos, desnutrición en niños, personas diabéticas también. Como síntomas principales, una fiebre persistente, marcada, que puede ser bastante alta, una tos persistente que puede ser seca al principio y luego productiva, una sudoración nocturna, la pérdida de peso y apetito, disnea o dificultad para respirar sin extensión del compromiso pulmonar,
dolor torácico y una astenia. Y bueno, recordando un poco lo que es nuestro caso clínico, que probablemente también se trate de una tuberculosis miliar que ha migrado por vía hematógena a lo que es el hígado, manifestándose a través de un esplenomegalia. Bueno, por lo menos puede ser multisistémico. Y bueno, acá un breve cuadro comparativo acerca de lo que es los síntomas y todo, la apreciación de lo que es la TB primaria y la TB primaria progresiva. En cuanto a los síntomas de la TB primaria, como ya lo mencioné, suelen ser leves o ausentes. En cuanto a la TB primaria progresiva, suelen ser claros y progresivos. La fiebre aquí suele estar baja y acá suele ser persistente o elevada. La tos suele ser seca aquí y persistente en la TBC primaria progresiva. La afectación en general aquí suele ser escasa y acá es marcada, hay una marcada debilidad, una pérdida de peso también. En cuanto a la radiografía en la TB primaria se puede ver la presencia del complejo de Ewing, no siempre, pero se puede observar a ver. Pero en la TB primaria progresiva podemos ver la presencia de infiltrados, adenopatías o incluso lo que ya mencionamos, el drenaje pleural. Y bueno, en cuanto al riesgo de progresión, aquí es bajo, porque el sistema inmune es normal, es competente. Pero aquí en la TB primaria progresiva, como ya lo mencioné, es un paciente inmunodeprimido, y acá el riesgo de progresión es bastante alto. Y la evolución de la TB primaria es hacia latencia, pero la TB primaria progresiva es hacia enfermedad activa o diseminada. En cuanto al diagnóstico, nosotros vamos a poder basarnos principalmente en lo que es antecedentes epidemiológicos, un contacto estrecho con un caso de TB, una historia de exposición reciente, o vivir en una zona endémica o en condiciones de hacinamiento, como yo mencioné el ejemplo Madre de Dios. En cuanto a las pruebas inmunológicas que nosotros podemos realizar, la más conocida que nosotros realizamos aquí, bueno, el BPD, que bueno, puede ser positiva, más de 5, más de 10 o más de 15 milímetros, dependiendo también del estado de inmunocompetencia del paciente. Y bueno, en este caso una desventaja de esta prueba es que no distingue entre infección latente o activa, solo se ha sido expuesto al micobacterio. Pero a diferencia del interferón gamma renaceae, que es una prueba de sangre mucho más específica que el PPD, en la cual no se ve afectada por la vacunación con BCG, a diferencia del anterior, y es útil para confirmar infección en pacientes vacunados, obviamente. Y en algunos signos radiológicos que podemos encontrar en lo que son los pacientes con tuberculosis primaria, es, bueno, en la radiografía, que puede ser de incidencia frontal y lateral, y los signos radiológicos que nos sugieren a pensar en lo que es una TB es unas adenopatías ciliares, mediastínicas, subcarinales o paratraqueales, el foco de Ewing que puede estar o no presente, patrón de consolidación, nodular, lesiones cavitales, y bueno, podemos ver la presencia acá del derrame pleural, que nuestro paciente era un derrame pleural lateral. Y también para confirmar ya lo que es el diagnóstico, la vaciloscopía de esputo con la tensión de 100 Nielsen, o un cultivo de esputo, que es el medio de Lowenstein-Jensen, que ya nos permite confirmar al 100% lo que es el diagnóstico, pero bueno, el tiempo que nos llegan los resultados suele ser aproximadamente de 2 meses. Una prueba molecular es que este es útil si hay síntomas respiratorios o compromiso pulmonar evidente, y en niños se puede usar un lavado gástrico o aspirado nasofaringe para detectar la presencia de vacío. Y en cuanto al tratamiento, bueno, mencionándolo brevemente, también lo que usaba nuestro paciente, consta de 2 fases, la fase inicial o fase intensiva, que se va a resumir con esta sigla, la RHZE, rifampicina, isoniazida, pyridinamida y ethambutol. Y la fase de continuación de 4 meses, que es las siglas RH, solo con rifampicina, isoniazida, y bueno, suele ser diario y también supervisado. ¿Cómo nosotros vamos a suplementar esto? En este caso, si es un paciente sensible a estos fármacos, si el paciente es mayor de 25 kilogramos, utilizamos esto con las respectivas dosis que podemos ver a continuación. La primera fase, que es de 2 meses, con la tableta de rifampicina de 150 miligramos, la isoniazida de 75, la piracetamida de 400, el ethambutol de 275 en dosis diarias. Y en la segunda fase, bueno, ya la rifampicina y la isoniazida también en dosis diarias. Este es el caso de pacientes que tengan más de 25 kilogramos de peso, pero en nuestro pacientito es un paciente menor a 25 kilogramos de peso. En este caso empezamos con la primera fase, que es la rifampicina 75 miligramos, la isoniazida con 50 miligramos, la piracetamida con 150 miligramos, y también el ethambutol diario 100 miligramos. Y bueno, la segunda fase, que ya es de 4 meses a base de la rifampicina y la isoniazida. Cabe recalcar que nosotros debemos realizar lo que son controles a través del PK en esputo al segundo mes de tratamiento, al quinto mes y al sexto mes. Y en caso al paciente presente o resistencia a estos fármacos, estas son algunas alternativas que podemos utilizar.
que bueno, son recomendados por la OMS y también está recomendado aquí, bueno, también se firma lo que es una técnica de la tuberculosis. Vemos ciprofloxacina, levofloxacina, la bedaquilina, el imisolid, la clofazimina, el cicloserina, el imipenem, la cinestatina, el meropenem, el lenamanid, la piracinamida, el etambutol, la mecacina y la etranol. Muchas gracias. Preguntas finales. Creo que no. Preguntas en general de TV. Ya han quedado sueltas. Justo todo lo que no preguntan lo preguntaremos en teoría. Pero creo que más o menos está claro, ¿no? Pero seminario. Sí, lo que es actividades de TV. Creo que ya más o menos está englobado. Recomendación en TV, la norma técnica del MINSA. No es completa, pero es lo mínimo que deben saber ustedes para TV infantil, manejo. La norma técnica recomienda, ¿cómo se llama? Tabletas, ¿no? Comprimidos. Dosis combinadas, pero a nivel mundial, pues, no tiene mucha efectividad. En realidad, más por estrategia de sanción que por efectividad. Probablemente separado rinde mucho mejor que combinado, eso ya se sabe. Pero esperemos que le vaya bien. Porque el Perú es el primer país en Latinoamérica de MDR, en valores absolutos, similaridades, ¿qué quieran sacar? Hasta hace unos 5 años era Brasil por números, claro, pero Brasil es 10 veces más el Perú y tenía el doble de triple de media. O sea, la mayor clase era el Perú, pero y el Perú es el segundo ya. Pero ahora sí ya no hay cómo. Entonces, han cambiado un poco los esquemas, ¿no? En la ruta ustedes van a ver MDRs, XDRs, que es ahí, ellos sí tienen más, nosotros mucho. Aunque teóricamente el 10% de niños, de casos son niños. Entonces, no es que no sea, pero realmente aquí no tenemos mucha MDR, entonces acá donde tengo el ego. No, sí, afuera tengo el ego, en la policía hay 2 contactos con el ego, MDRs. Y tenemos uno que en Camaná, del MINSA, que es la mamá se murió en Ucayali, entonces MDR. Ucayali es un municipio donde hay más casos, más posibilidades de que haya MDR. Ucayali me debió por eso, no quisiera. Y eso sí hay que tener en cuenta. A veces no hay contacto primeresco, pero mira las tasas, la mayoría tienen tasas altas, uno tiene tasas altas, ¿no? Y a veces no hay contacto, pero a veces los papás o mamás trabajan en comercio, o sea, o alguna actividad que tiene mucho contacto con gente. Entonces ahí puede haber a veces contacto. A veces en Lima se presenta el MDR, a veces hay contagios porque el nieto o el hijo son de dueños de tiendas. Y la tienda está cerca o al frente del centro de salud por donde transitan los casos de. Entonces, estamos en aumento, entonces siempre hay la posibilidad. Y además recuerden que cuando hablamos de neumonía, la cuarta causa de neumonía en comunidad es dengue. Entonces, es una causa. Por todos esos datos, pues siempre están la posibilidad. En un inicio solo hace un poco de pregunta, pero si atraviesa eso, a veces hace neumonía y si progresa hasta neumonías necrotizantes. Hay muchas neumonías necrotizantes. Mejor dicho, algunas neumonías necrotizantes no son neumonías bacterianas, sino por típicas por piel y dan cavidades basadas, ¿no? Porque es una infección. La diferencia de la religiosa que es afectada. Y eso sí tiene que tener en cuenta. La neumonía infantil inicial es basal. Puede dar cavidades, sí, pero basadas. Cuando es una infección. Hay diferencia de adultos que eso van a la medicina, no hay un estudio de ¿listo? ¿Alguna pregunta, comentario más? ¿Terapia preventiva en él? No. Porque dentro de la guía establece como personas que deben de recibir la terapia preventiva
debió recibir en su momento, pero ahora ya tiene enfermedad porque en la radiografía hay neumonía. ¿Por qué? Hay síntomas, tiene 3, 4 criterios. ¿Sí? Entonces ya es TB probable. El TB probable es tratamiento. Si es contacto, no cumple. Solo tuviera, por ejemplo, tos, fiebre, y radiografía nada, y no hay contacto, y el PPD es positivo, profilaxis, por ejemplo. Pero este sí cumplirá de TB probable. El TB probable siempre sea tratamiento. No sea quimio, eso sí, también lo reitero. Quimio es aquellos que no cumplen los criterios. ¿Listo? Bueno, ya por horas, ya son libres. Que tengan un domingo de Ramos.